¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar en nuestro estudio ahora de la carta a los Gálatas. Gracias porque ahora empezamos este nuevo estudio. Una carta, hermanos, muy interesante, una carta que Pablo, el apóstol Pablo, tuvo que escribir como todas las demás cartas, no solamente para saludar, no solamente para bendecir a las iglesias a las que les escribía, sino recordemos que el propósito de las epístolas, el propósito de cada uno de estos escritos es enseñar y corregir. Por supuesto, también encontramos exhortación, consolación, palabras de amor, pero el propósito original de las cartas era enseñar la nueva doctrina, la doctrina de Jesucristo, y sobre todo corregir lo que estaba sucediendo en las iglesias, la vida de las iglesias. Pablo sabía, ¿verdad?, lo que estaba a través de sus colaboradores, lo que estaba sucediendo en las iglesias, y la única manera de corregir este tipo de cosas era escribiendo directamente a las iglesias. Y es el caso de la iglesia de Galacia, de la región de Galacia, donde estos hermanos habían recibido el evangelio. Probablemente en el segundo viaje misionero de Pablo se estableció la iglesia, pero siempre había quien estaba infiltrando este tipo de mensajes contrarios a lo que Pablo había enseñado y a lo que el Señor también había enseñado respecto de la fe, respecto de la salvación. Así es que ese es el tema, hermanos, porque en nuestros días es muy frecuente también que se estén infiltrando doctrinas contrarias, doctrinas que nos hacen o nos quieren hacer dudar acerca de la autenticidad de la salvación por gracia, la salvación por fe, que no es por obra, solamente es por la gracia de Dios. Así es que este estudio del libro de la carta a los Gálatas nos puede ayudar, hermanos, a todos a tener un entendimiento mejor, una claridad mejor de lo que es la doctrina de la salvación, muy necesaria en nuestros días, en nuestros tiempos. Así es que vamos a orar y empezamos a estudiar nuestra carta a los Gálatas. Padre, muchas gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra, Señor. Gracias por esta hermosa carta, fuerte también, carta dura, Señor, pero a final de cuentas siempre reconfortándonos, siempre exhortándonos y siempre animándonos a seguir en el camino que tú trazaste para nosotros. Gracias por la vida del apóstol Pablo, gracias por los hermanos de Galacia, Señor, a los cuales gracias a ellos tenemos también esta carta que ha llegado después de tantos siglos y sigue bendiciendo a tu iglesia en este tiempo, Padre. Oramos por cada familia, oramos por cada persona que está viendo este video, Señor, que sea de bendición y que sea de enseñanza para todos. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar entonces, hermanos. Este primer tema de hoy tiene por título demasiado fácil. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Y hablar de demasiado fácil es hablar acerca de este concepto, hermanos, que se ha manejado siempre en las religiones. Todas las religiones del mundo estipulan que la persona que quiera satisfacer a Dios y obtener la vida eterna debe de hacer méritos propios para cumplir los requisitos divinos. Una salvación basada únicamente en la fe, sin más condiciones que la fe, se considera por mucha gente que es demasiado fácil. Algunos dicen que Dios no puede pasar por alto los años pasados en pecado, aceptar una decisión repentina de confiar en Cristo, algunas veces aún a la hora de la muerte, como si eso fuera suficiente para obtener la vida eterna. Las religiones paganas, hermanos, primitivas, exigían sacrificios y ofrendas para satisfacer a sus dioses, para recibir sus bendiciones. Como consecuencia, la gente pasaba toda la vida esclavizada por el temor a morir, porque no sabían si sus dioses les iban a conceder la vida eterna o los iban a destinar a la muerte eterna. Algunos sistemas religiosos aún orientales son distintos a los de la vida de Occidente, ¿verdad? Estos sistemas religiosos postulan que todo el universo es un gran Dios, que los humanos forman parte y con el cual deben de identificarse para poder participar de ese poder divino. Así que cada hombre debe de relacionarse con la naturaleza que le rodea
y, en fin, tener unidad con ese Dios universal, ¿verdad? Y eso se logra a través de meditación, de otras actividades. Lo cierto, hermanos, es que la iglesia tradicional, no la iglesia evangélica solamente, pero la iglesia católico romana de Occidente y algunas sectas falsas derivadas de ella, ¿verdad? Creen que algunos aspectos de la verdad acerca de Jesucristo son ciertos, es verdad. Sin embargo, apoyan un sistema basado en buenas obras del individuo como condición para poder obtener la vida eterna. Aunque algunas personas reconocen la importancia de la muerte de Cristo, creen que tenemos que añadirle algo a ese sacrificio, ¿verdad? Hay sectas, ustedes lo saben, que condicionan la salvación. Es cierto que Cristo murió, creen que Cristo murió por nosotros en la cruz, creen que la salvación es un regalo de Dios, pero le aumentan todavía cosas más. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, te tienes que vestir de tal manera, tienes que dar dinero de esta manera, tienes que cumplir un año de servicio obligatorio dentro de la iglesia porque es un requisito básico para que obtengas la salvación. Tienes que salir a anunciar y a predicar y a estar en las calles determinado tiempo porque es un requisito para que puedas seguir ganando tu salvación. Este sistema, hermanos, de méritos, este sistema de que la salvación es por gracia en Cristo, pero que hay que aumentarle ciertas cosas, hay ciertas actividades, ciertas obras que tenemos que estar haciendo de manera constante como para irnos ganando poco a poquito el cielo. Esto es algo, hermanos, muy frecuente. Lo vemos en nuestro tiempo, lo vimos en el tiempo de Pablo cuando estaba predicando en sus viajes misioneros y cuando el evangelio empieza a crecer. Así es que esto no es una doctrina nueva, no es un movimiento nuevo. Lo que vemos en nuestros tiempos es la misma doctrina equivocada que viene desde el primer siglo. Por supuesto, Satanás está detrás de todo esto, tratando de desvirtuar y tratando de que no hagamos caso nosotros de lo que la Biblia dice exactamente. Así es que hay muchos sistemas religiosos, hermanos, que enseñan que hay que hacer algo más para ir ganando nuestra salvación. Cuidado, cuidado. La salvación es por gracia, la salvación es por fe y de eso se trata precisamente esta carta a los Gálatas. Así es que ojalá todos podamos estar conectados durante las 12 semanas que estaremos estudiando esta interesante carta. Algunas veces se encuentra esta misma creencia, hermanos, en las iglesias evangélicas. Se hacen algunos pastores inclusive la pregunta, ¿cómo puede aceptar Dios una decisión intelectual tomada algunas veces muy tarde en la vida como requisito único para salvar a alguien que ha pasado parte de su existencia insultándolo y rebelándose contra él? La salvación debe de costar más que eso. Hay mucha gente que piensa así. Con frecuencia se oye en nuestras iglesias que para ser salvos o al menos para ser aceptados por Dios, debemos hacer ciertas cosas o dejar de hacer otras cosas. También en los tiempos de Cristo, en los tiempos del apóstol Pablo, era común esta idea entre la gente de Israel. Vamos a recordar esto. ¿De dónde viene esta idea? ¿De dónde viene esta doctrina? Recordemos, hermanos, que el judaísmo como religión, basado en la ley de Moisés, el judaísmo incluía 613 mandamientos, entre los cuales había 248 exhortaciones positivas, pero había 365 prohibiciones, una correspondería para cada día del año. Por eso cuando Cristo vino, la gente le preguntaba constantemente al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Haciendo qué cosa, Señor, voy a poder ser salvo? ¿Cuál es el requisito para ser salvo? Como si la salvación dependiera de algo que nosotros podemos hacer. Entendamos esta diferencia porque es la clave de toda esta enseñanza, hermanos. ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Cómo me puedo ganar mi salvación? ¿Cuáles son los requisitos que yo debo de cumplir
cuáles son las actividades que debo de realizar para poder ser salvo. ¿Por qué viene esto? Porque en la ley precisamente de Moisés, venían todas estas especificaciones de lo que había que hacer para poder ser justificados. Pero recordemos que Jesucristo vino a cumplir la ley. No vino a ayudarnos a que nosotros cumpliéramos la ley, sino que Él vino a cumplir la ley en sí mismo, en su persona. Él fue hecho maldición por nosotros. Así es que Él viene a cumplir la ley y nosotros ya no estamos obligados a hacer todos los pasos y todos los requisitos que la ley requería para ser salvos. Ahora nosotros confiamos en la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así es que mucha gente se apartó del Señor con tristeza porque le preguntaban al Señor, ¿qué hago? Dame los requisitos, quiero saber qué es lo que puedo hacer para ser salvo. Y cuando el Señor le decía, pues solamente tienes que creer o solamente tienes que dejar de hacer esto y tienes que seguirme, nada más ven en pos de mí. Mucha gente decía, es que no es posible que sea así de fácil, es que no es posible que sea así de sencillo nada más. Y entonces se iban alejados porque no creían, no tenían la confianza de que la misericordia y la gracia del Señor fuera suficiente para hacernos salvos. La gente siempre ha querido, escuchen bien esto, la gente siempre ha buscado establecer su propia justicia. Se daban cuenta de que jamás lo lograrían y por eso se iban tristes sabiendo que no lo iban a lograr hacer. En la religión tradicional, muchos de ustedes quizás lo vivieron, ¿verdad? Había que realizar ciertos ritos porque pensábamos que con eso estábamos agradando a Dios. Había que hacer mandas, había que hacer votos, había que hacer ciertos sacrificios. Por ejemplo, los días 12 de diciembre vemos a cuánta gente desfilando, ¿verdad? Hacia la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, a las diferentes capillas de esta Virgen, ¿verdad? Donde hay gente que va golpeándose el cuerpo, sangrándose, gente que va de rodillas, gente que viene cargando con cuadros, que vienen haciendo una serie de sacrificios. ¿Por qué? Porque no creen que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Entonces, hay algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que aportar para mi salvación. Y lo que tengo que aportar es dolor, o tengo que aportar dinero, o tengo que aportar un servicio, o tengo que aportar también a mi familia. Algo tengo que aportar. Porque no es posible que Cristo me haya salvado, que Cristo me dé la salvación sin que yo haga nada. Es increíble de pensar eso. Y por eso esta misma doctrina, hermanos, trasciende hasta nuestros días. Por eso vemos todo este tipo de cosas. Por eso vemos a los testigos de Jehová todas las semanas tocando puertas por todo el vecindario. No lo están haciendo por una convicción de evangelismo, lo están haciendo porque están condicionados. Ellos saben que es parte de, ellos están ganando una parte del reino, ellos están ganando su lugar en el reino, su salvación, a través de estar caminando por todas las calles, vendiendo sus revistas o regalando sus revistas y abriendo hogares para que se hagan estudios bíblicos de acuerdo a sus doctrinas. ¿Verdad? Ellos están ganando el cielo, no lo hacen por convicción, no lo hacen porque están convencidos de la gran comisión y quieren ir a predicar. Ojalá todos nosotros lo hiciéramos convencidos de la gran comisión y salir a predicar. Pero ellos lo hacen porque están tratando de ganar su salvación. Ellos están tratando de ganar parte de de su vida eterna. Así es que el Señor fue muy explícito. El Señor dijo en el Sermón del Monte que si nuestra justicia no era mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Ahora, ¿quién de nosotros podría compararse con un fariseo, con un escriba en cuanto a conocimiento de la palabra, en cuanto a conocimiento de todas las tradiciones y ritos y demás? Muy difícilmente. Y si mi justicia no es superior a la de ellos, no me puedo salvar. ¿Cómo puedo tener una justicia superior a la de los escribas y fariseos? Solamente Jesucristo la tuvo.
Y Jesucristo ahora es el que me da la ventaja de poder entrar a través de él. Lucas también afirmó en el capítulo 10 y el capítulo 18 que las normas antiguas del judaísmo no servirían para darles vida eterna porque nadie las podía cumplir totalmente. Lo que quería era que reconocieran su incapacidad de salvarse a sí mismos y que aprendieran a confiar en él. El mensaje del Nuevo Testamento indica que es necesario dar 3 pasos para tener la vida eterna. ¿Qué es lo que debo de hacer para ser salvo? En primer lugar, tengo que reconocer que necesito la salvación. Eso sí lo tengo que hacer. Pero esto no es algo que tengo que hacer un sacrificio, ni tengo que hacer mandas, ni tengo... No, sencillamente tengo que reconocer que yo necesito ser salvo. ¿Por qué? Pues porque soy pecador, porque en mi pecado estoy bajo la condenación de Dios y jamás podré hacer suficientes buenas obras para salvarme. No es por obras para que nadie se gloríe. En segundo lugar, tengo que aceptar que Dios hizo la provisión para salvarme. ¿Necesito reconocer que necesito la salvación? Sí. Número dos, necesito reconocer que Dios proveyó esa salvación a través de Jesucristo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como lo dice Romanos 5:8. El Señor pagó el precio de nuestras culpas, las cuales nosotros deberíamos haber liquidado de manera personal a través de la muerte. Finalmente, para recibir la vida eterna, tengo que dejar de depender de mí mismo. Tengo que dejar de esperar y de confiar en mis propias obras y de confiar en Jesucristo. Señores, dijo aquel carcelero en Filipos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo y de Silas es contundente. Cree en el Señor Jesucristo. Nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la condición. De esa manera viene la salvación. Y yo espero que todos los que estamos viendo este video en este punto, todos hayamos ya tomado estos 3 pasos. Número 1, reconocer que necesito ser salvo. Número 2, entender y creer que Dios proveyó la salvación a través de Jesucristo nada más. Y número 3, que yo no puedo hacer nada para tratar de salvarme, solamente poner toda mi esperanza y toda mi confianza en Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. El apóstol Pablo, hermanos, pasó todo su ministerio luchando contra los conceptos legalistas de quienes querían ser hallados justos y ser aceptados también por Dios solamente por sus propios méritos. Entre ellos estaban los judaizantes, que se habían infiltrado en la iglesia de Jesucristo en todas partes, oponiéndose a la predicación del mensaje de salvación en Cristo. Había realmente 3 tipos diferentes de judaizantes, 3 tipos de personas que estaban eh, queriendo hacer este tipo de infiltración en las iglesias. Es decir, había 3 corrientes diferentes de judaizantes que estaban tratando de oponerse a la doctrina que el apóstol Pablo estaba predicando. ¿Cuáles eran estas 3 corrientes principales? Vamos a verlas rápidamente. Primero estaban los judaizantes que decían quiénes podían ser salvos. Este primer grupo de judaizantes, ellos insistían que solamente la salvación era para el pueblo judío. Solamente los judíos podían ser salvos. Ellos ya eran cristianos, ellos habían aceptado a Cristo, ellos habían vivido, habían estado con el Señor, pero ellos insistían en que solamente los judíos podían ser salvos. Sin embargo, cuando viene el evento, cuando Pedro va a la casa de Cornelio y se dan cuenta de que el Espíritu Santo es derramado, cuando Pablo empieza a ir a visitar otros lugares y se da cuenta que los gentiles están recibiendo el Evangelio, cuando Felipe va para Samaria y también el Espíritu Santo es derramado cuando vienen Pedro y Juan a Samaria con Felipe, se dan cuenta de que el Evangelio es para no solamente judíos, sino también
para los gentiles. Entonces aparece el segundo grupo o la segunda corriente de los judaizantes. ¿Cómo pueden ser salvos los gentiles? Tiene que ser a través de la ley, decían ellos. La única manera para que un gentil pueda ser salvo por Jesucristo tiene entonces que entrar por medio de la ley. Entonces, esto fue una situación que causó mucha división en la iglesia, mucho conflicto, controversia. Y es en el Concilio de Jerusalén cuando Pablo insiste sobre esto y Pedro lo apoya también por lo que había pasado la experiencia con Cornelio y dice que no es necesario que los gentiles tengan que pasar por medio de la ley. Estos grupos, hermanos, esta ideología no podía entender la gracia de la salvación. Ellos querían entender y creer en Jesucristo, pero no podían dejar, no se podían quitar el peso de toda la ley. Así es que decían, es que no es posible que sea tan fácil. No es posible que tan fácil solamente creyendo en Cristo ya soy salvo. Y entonces, ¿qué hacemos con tantos siglos de que hemos estado soportando la carga de la ley entre nosotros? ¿Qué vamos a hacer con toda esta ley que nosotros hemos batallado y nuestras generaciones y que nos han obligado a nosotros a llevar cargando sobre nuestras espaldas? Este era el grupo que decía, no es posible que los gentiles sean salvos solamente porque sí, tiene que haber entonces algo que ellos tengan que hacer. Tienen que entrar por la ley, se tienen que circuncidar, tienen que guardar el día de reposo, tienen que empezar a buscar. Y Pablo dice, no, no es así, no es así, no funciona así. Y entonces nace el tercer grupo de judaizantes, los que decían entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Contestaban diciendo que para estar en comunión con Dios y agradarle en la vida diaria, debían vivir conforme a la ley de Moisés. Esta cuestión siguió afectando a las iglesias durante todo el ministerio de Pablo y aún hoy se encuentra en muchas congregaciones cristianas evangélicas. Algunos cristianos dicen que tenemos que cumplir con ciertos requisitos para ser salvos y hacer determinadas cosas para llegar a ser cristianos espirituales. Escuchen bien esto. Y tener verdadera comunión con Dios. No se trata de lo que haces. No se trata de tus esfuerzos. No se trata de lo que tú puedes aportar a tu salvación. Se trata de que Cristo es suficiente para ser salvos. No podemos añadirle nada más a la salvación. Pablo responde, hermanos, a esta enseñanza con un mensaje donde proclama la libertad y afirma que ya no estamos bajo la ley. Para agradar a Dios, podemos acercarnos a Él por medio de la fe en Cristo y caminar con Él cada día, andando en un estilo de vida basado en la misma fe, no en las obras de la ley. De principio a fin, nuestra relación con Dios se basa en la obra de Cristo consumada en la cruz. El mensaje es el que caracteriza el ministerio de Pablo y por supuesto esta epístola a los Gálatas. Se trata de Cristo, no de mí, no de mí. Entonces no tengo que obedecer la ley, no tengo que obedecer nada, puedo vivir como quiera. No, no. Pero yo no voy a vivir para agradar a Dios. Yo no me voy a alejar del pecado. Yo no voy a dejar de andar en las obras de la carne. Yo no me voy a alejar de las obras de las tinieblas para ganarme la salvación. Entendamos esto. Sino porque yo ya soy salvo, porque yo ya tengo a Cristo en mi corazón, porque Él por pura gracia me ha dado la salvación, ahora yo ya no participo de las obras de la carne. Ahora yo ya no participo del pecado. Ahora yo me alejo de todo aquello que contamina la santidad de aquel que murió en la cruz por mí. Es muy diferente. Es muy diferente. Y de esto habla
el apóstol Santiago también, ¿verdad? Él habla profundamente acerca de esto, acerca de las obras de la fe. No es que necesitemos obras para que nuestra fe se active, no es que necesitemos hacer buenas obras para ganarnos la salvación, sino porque ya soy salvo, sino porque la fe ha obrado en mí el milagro de la vida eterna. Ahora debo de vivir en consecuencia de esa vida eterna. Ahora debo de vivir para agradar, como dice Pablo a Timoteo, aquel que me tomó por soldado, no para ganarme la salvación, no para agradar solamente a Dios, sino como una consecuencia, como un resultado del cambio operado en mi ser, como decía aquel himno antiguo. Cuán glorioso el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor, ¿verdad? Por ese cambio que hay en mí, por eso que Cristo ha hecho en mi vida, por lo que resultó el sacrificio de Cristo en mi vida, ahora yo vivo para agradar a Dios. Pero no busco agradar a Dios para ganarme cada vez más un poquito de mi salvación. Espero que esto quede bien claro, hermanos, porque esto es fundamental, esto es una de las doctrinas fundamentales del Evangelio, del cristianismo y por supuesto de esta epístola a los Gálatas. ¿Cuándo fue escrito esta carta y quién la escribió? Por supuesto, el autor es el mismo apóstol Pablo. Todas las referencias históricas así lo indican y se refiere a las iglesias que fueron abiertas en su segundo viaje misionero en la región llamada Galacia, la región sur que se encuentra en el sur del Asia Menor, conocida como Galacia. Aproximadamente se cree que entre el año 48 y 49 después de Cristo es donde se fecha esta carta, ¿verdad? Los que creen que se refiere a esta región geográfica, este, creen que fue escrita en esa fecha. Esta fecha parece corresponder a la cronología conocida en la vida de Pablo, mientras el punto de vista que apoya otra posible fecha más adelante es el año 55, se relaciona con los eventos históricos que se mencionan también en Gálatas. Como quiera que sea, Pablo es el escritor de la carta, alrededor del año 48, 50 fue escrita esta carta. ¿Cuál era la situación histórica de esta región de Galacia? Después de fundar la iglesia en Galacia, Pablo siguió viajando como siempre y los judaizantes lo iban siguiendo. Y donde quiera que Pablo predicaba, esta gente venía y empezaba a penetrar las iglesias de la región. La controversia con ellos se debía a que insistían en que era necesario obedecer la ley mosaica. Este grupo de judaizantes habían dado un paso más en la antigua posición que guardaban los fariseos. Ya no argumentaban que la salvación era solo para Israel, ya habían aceptado eso, ni que era indispensable obedecer la ley y las tradiciones judías, ya lo habían aceptado. Pedro había contestado la primera cuestión en el capítulo 10 de Hechos, ¿verdad? Y cuando viene el concilio de Jerusalén, también se había resuelto esta controversia. Pero estos que molestaban a Pablo estaban siempre diciendo que tenía que haber algo de legalismo. Su doctrina aceptaba la salvación por medio de la fe en Cristo, tanto para judíos como para gentiles. Sin embargo, habían añadido el concepto de que la santificación se obtenía por guardar la ley. Según ellos, para ser espiritual, el Hijo de Dios tenía que vivir por la ley. Hermanos, esta misma posición doctrinal equivocada está permeando en medio de las iglesias evangélicas en este tiempo. Yo he estado hablando mucho de esto, lo he compartido mucho en las predicaciones de día domingo. Cuidado, cuidado. Esto de estar viendo las cosas de la ley, no solamente como una referencia histórica o para tener enseñanza, sino para aplicarlo a nuestra vida, que empiezas a hablar en hebreo, que empiezas a festejar las fiestas judías, que empiezas
a la Torá y empiezas que con tu manto y empiezas a poner todos los símbolos religiosos de Israel y todo esto, hermanos, mucho cuidado con esto, mucho cuidado de empezar a meter estas doctrinas judaizantes dentro de nuestras vidas. Muchos cristianos están comiendo la carnada con todo y anzuelo y con toda y la caña de pescar y hasta el pescador completo. Cuidado, cuidado, hermanos. No, no. Estudiamos la ley, sí, hacemos referencia a cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, sí. ¿Por qué? Porque también el Nuevo Testamento dice que estas cosas se escribieron como ejemplo, como testimonio, que son sombra de lo que había de venir. Y las estudiamos y estudiamos y tenemos predicaciones acerca de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y que pasaron con Moisés y que están dentro de la ley, las estudiamos como referencia a la luz del Evangelio, a la luz de la nueva revelación, de la nueva doctrina, de los evangelios y de las cartas apostólicas, pero no para incluirlas en nuestra vida, no para que sean parte, para que sean de nuestro estilo de vida, hermanos. No, 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 no. No vamos a empezar a vestirnos con túnicas, no vamos a empezar a preparar panes sin levadura y a preparar aceites especiales y empezar a hacer ritos religiosos y empezar a hablar en hebreo. No, no, no se trata de eso. No se trata de eso, porque los que están enseñando esto están diciendo que para que puedas vivir en santidad, tienes que aprender cómo era la vida de los judíos bajo la ley. Cuidado, no, no, no es por ahí, no va por ahí el Evangelio y tenemos que ser muy cuidadosos de lo que escuchamos, de lo que escuchamos y de lo que vemos en todas las redes sociales donde se habla de esto. ¿Cuál es el propósito y el tema de la carta a los Gálatas? Pablo escribió Gálatas para negar el punto de vista de los judaizantes y demostrar que es imposible reconciliar las ideas de una salvación por fe con la santificación por ley. Lo mismo hizo el escritor de Hebreos y ya estudiamos en semanas pasadas, en meses pasados, toda la carta a los Hebreos y es el mismo tema. Nos acercamos con confianza a Dios porque Cristo hizo todo lo que se requería. Los judaizantes se habían introducido en la iglesia con una doble intención. Primero pensaban desacreditar a Pablo como apóstol y después querían predicar su propio evangelio falso. Pablo escribió esto mismo para resolver estas dos cuestiones y enseñarles un nuevo estilo de vida consecuente con la salvación por fe. Ahora, ¿cómo se organiza el libro o la carta a los Gálatas? Básicamente hay tres secciones grandes, son 6 capítulos y cada 2 capítulos podemos distinguir una sección. Los dos primeros capítulos se centran más en la defensa del apóstol y su mensaje, porque era tan importante que Pablo defendiera su posición y defendiera su apostolado y el mensaje, porque de otra manera la gente no creería lo que estaba hablando Pablo. Pablo tenía que defender que su apostolado provenía directamente del Señor, para que entonces pudiera tener fuerza y validez el mensaje que Dios le había revelado enviar. Se habla en el capítulo 3 y en el 4 acerca de la doctrina de la santificación por fe, no por obras, no por medio de la ley, no por ritos judaicos, sino por fe somos santificados. Y los capítulos 5 y 6 nos hablan cuáles son las implicaciones de la santidad que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Así es que eso es lo que estaba pasando, hermanos, en la iglesia de Galacia. Vamos a empezar a ver entonces, después de esta parte de introducción y de organización de cómo está el libro, qué es lo que sucede, qué es lo que empieza a pasar ya cuando empezamos a estudiar Gálatas. Vamos al capítulo 1 y vamos a ver hoy, en el tiempo que nos queda, los primeros 5 versículos donde está la introducción y donde está el saludo inicial de Pablo. Y hay algo muy especial que vamos a notar en esto. Para hacer el contraste de cómo inicia Pablo la carta a los Gálatas,
Vean conmigo rapidito cómo inicia otras cartas el apóstol Pablo, para que tengamos nada más la referencia. Por ejemplo, la carta a los Efesios empieza: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué bonita introducción, qué bonita presentación. Les llama a los santos y a los fieles. ¿Cómo empieza la carta a los filipenses, por ejemplo? Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo empieza, por ejemplo, con los colosenses? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero con los Gálatas, hermanos, como que Pablo no estaba muy contento, no estaba muy animado cuando les escribe esta carta. Y es una carta fuerte, es una carta dura, es una carta de exhortación, ¿verdad? Y fíjense cómo empieza Pablo, a diferencia de las otras cartas, la de Gálatas. Pablo, apóstol, punto. Entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. No les dice a los santos, a los fieles solamente, ¿verdad? A las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y entra directo al tema doctrinal, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una introducción a la carta bastante agresiva del apóstol Pablo. Una apología del apostolado y de su mensaje. La naturaleza polémica del libro se pone de manifiesto inmediatamente a partir del saludo. Cuando escribían una carta, como vimos las otras cartas, ¿verdad? Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, era más suavecito, era más afable, entraba con mucho amor, ¿verdad? Pero en esta carta, hermanos, Pablo escribe tres elementos que se refieren al debate de los judaizantes. Las dos dudas que habían sembrado en los Gálatas se contestan en este mismo saludo. Desde el saludo ya está Pablo con la espada desenvainada. Se identifica a sí mismo como el autor, y Pablo defiende inmediatamente su posición como apóstol. Pablo, apóstol, inmediatamente establece ahí: no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Este saludo, hermanos, que normalmente tiene que ser breve, se tiene que hacer un poco más extenso para hacer énfasis en la doctrina de la salvación por gracia. La muerte de Cristo, hermanos, resuelve el problema de nuestros pecados y nos libra, dice el versículo 4, para librarnos del presente siglo malo. No es la ley la que nos da la libertad o nos aparta del estilo de vida del mundo, sino la muerte de Cristo. Y Pablo, desde el saludo a los Gálatas, se los deja bien en claro, bien en claro. No estoy aquí para hablarles de la ley. No estoy aquí para hablarles de los judaizantes. Estoy aquí para hablarles de Jesucristo, el único que tiene el poder para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así es que los judaizantes, que decían que Pablo no llenaba los requisitos de apóstol y que Pablo no había sido comisionado por ellos porque consideraban que el mensaje de Pablo no tenía la misma fuerza que la de los judíos que habían sido convertidos desde que Jesús estaba entre ellos, y él tiene que defender su apostolado.
Él tiene que defender que él es un apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre. Así es que también un apóstol era literalmente llamado un enviado. Y él declara, Pablo, que él ha sido enviado directamente para ser apóstol de Jesucristo, para darle esa categoría, ¿verdad? Junto con los otros apóstoles. Por lo tanto, su mensaje es totalmente válido. Es un mensaje válido. Cuando analizamos las implicaciones de esta afirmación de Pablo, hermanos, encontramos tres cosas muy importantes. Primero, notamos que la autoridad del mensaje del evangelio que predicaba no procedía de la opinión humana. Lo que Pablo predicaba no venía porque se lo habían platicado otros. Dios había tomado la iniciativa, había diseñado el plan y la autoridad con la que predicaba Pablo procedía de Dios directamente. No importa si estamos de acuerdo o no, si nos parece justo o no, Dios ha hablado y a nosotros nos toca creer lo que Dios ha revelado. En segundo lugar, la fuente de autoridad de los siervos de Dios no es humana. No le servimos porque decidimos hacerlo. Él es el Señor de la mies. Él es el que envía obreros a la mies. Nunca debemos pensar en la autoridad que tenemos como si fuera propia o algún mérito personal. Dios dispone y envía a quienes Él considera conveniente. Así es que los que tenemos la responsabilidad de predicar, entendemos esta responsabilidad. Y cuando hablamos en la iglesia, cuando predicamos el evangelio y la gente, como lo he dicho siempre yo, tiene la obligación de constatar que todas estas cosas sean ciertas. Y si son ciertas, es palabra que Dios ha hablado y tenemos que actuar en consecuencia. En tercer lugar, quienes aceptan la autoridad de Dios en su vida y se someten a ella, la reconocen como autoridad final. Al estar luchando en contra de Pablo, estos hermanos que había sido enviado por Jesucristo, estaban luchando contra el Señor mismo. Así es que, hermanos, no podemos luchar en contra de la palabra de Dios. Cuando escuchamos una predicación, cuando yo les predico, no tienen ustedes la obligación de creer nada más porque yo lo digo. Ustedes tienen que constatar que la palabra de Dios sea la que está siendo predicada. Y si es la palabra de Dios, hermanos, la que nos está hablando a través de las predicaciones mía o de cualquier otro predicador, entonces tenemos que someternos a la palabra de Dios, no al autoritarismo de nadie, no a un liderazgo que solamente trata de controlar la vida de otros, sino someternos completamente a la palabra de Dios. No sea que nos hallemos, como dijo Bernabé, no sea que nos hallemos luchando en contra de Dios. La segunda observación que hacemos aquí de gran importancia en este saludo de Pablo es que al desear que los Gálatas experimentaran la gracia y la paz del Señor, Pablo presenta a Jesucristo como la única fuente de gracia y de paz. Fíjense bien, en el saludo les está diciendo esto Pablo. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién viene esta gracia? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No de la ley, no de Moisés, no de los fariseos, no de los ritos, no de las fiestas, no de la Pascua. Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Jesús es la fuente de esto? Porque Él fue el único que consumó el acto de morir por nosotros. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y no se trata de nuestras buenas obras porque no hubiéramos cumplido entonces las exigencias de la ley. Escuchemos esto, hermanos. La vida cristiana es libertad obtenida por la muerte de Cristo para gloria
de Dios. El resultado de la obra de Cristo que Pablo menciona merece nuestra atención, al cual dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. Se refiere a una condición actual, la de librarnos de todo lo malo que está pasando en nuestra generación. La vida cristiana es una vida distinta a la de la gente que nos rodea. Dios nos ha librado de nuestro antiguo estilo de vida, sin embargo, esto no se realiza por nuestros propios esfuerzos, ni por la obediencia a la ley. Las leyes mismas no nos capacitan para cumplirlas y no tenemos las fuerzas necesarias para lograrlo. Dios nos libró de esa forma de vida por medio de la muerte de Cristo. Tanto en días de Pablo, hermanos, tanto en días de Pablo como, como en nuestros días, en la actualidad, de la misma manera, es imposible hacer buenas obras, tener suficientes buenas obras como para alcanzar, la gracia y la paz de Dios que se nos está brindando aquí. Gozamos estos beneficios gracias a la muerte de Jesús, su gracia y su paz. Confiamos en Él para recibirlos y tenemos que seguir confiando en Él para seguir gozando de ellos. La misma verdad se aplica de principio a fin. Todo lo que tenemos se debe a la fe en Cristo Jesús, no a las obras, no a las obras. Por eso, solo Dios merece y recibe toda la gloria por siempre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta salutación, hermanos, en este saludo, Pablo establece la línea que va a seguir durante toda la carta. No es una carta agradable, es una carta fuerte, es una carta de exhortación. El evangelio se tiene que trazar, hermanos, de una manera firme. El evangelio no es para hacernos sentir bien solamente. El evangelio no es para acomodarnos, no solamente para consolarnos. El evangelio es para hacernos entender cuál es el camino que Cristo ha trazado para nosotros. El evangelio tiene que ver con nuestra salvación y no podemos descuidar esta salvación tan grande que nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Así es que la carta a los Gálatas, hermanos, nos advierte de una manera fuerte, de una manera dura, que con la salvación no se juega, que con la salvación que hemos recibido es suficiente y no tenemos que hacer nosotros nada para completar esa salvación, pero sí nos obliga a vivir de acuerdo a esa salvación y sí nos obliga a vivir dándole la honra y la gloria al Señor por todos los siglos, porque Él es el único que la merece y que nosotros no somos capaces de tener gracia y paz por otro medio que no sea Jesucristo. La ley, los ritos, las mandas, las obras, jamás me van a dar gracia y paz. Solamente Cristo nos las puede dar. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias por este inicio. Gracias, Señor, por esta hermosa salutación de Pablo, Señor. Gracias porque establece de una manera firme que nuestra salvación depende solamente de ti. Que tú eres el único que tuvo el poder, el alcance de librarnos del mal, de prevenirnos, de rescatarnos y de trasladarnos al reino de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, muchas gracias por esta carta y muchas gracias por todo lo que viene, Señor, de enseñanza a través
de esta hermosa carta a los Gálatas. Gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis amados hermanos, muchas gracias a todos. Gracias por estar este primer tema a los Gálatas. La próxima semana seguiremos hablando de esto y nos vemos el domingo en nuestra reunión general a las 11 de la mañana. Que el Señor esté con ustedes y que tengan un excelente resto de semana. Dios les bendiga.